Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Gracias por sintonizarnos, gracias sobre todo en este día, que para nosotros es una fecha memorable. Gracias, Raúl, Al contrario, Betty, por estar gracias. aquí en la trinchera, en la mesa del debate. Y en este aniversario. Exactamente, porque hoy es el 37 aniversario de haberse constituido Mujeres Insurgentes. Era Federación Nacional de Mujeres Insurgentes y hoy Mujeres Insurgentes. La inolvidable FEMI, que después, en 1997-98, se convierte en agrupación política local. Mujeres Insurgentes. Así es. Gracias por estar aquí, Raúl. Hay muchos acontecimientos en la vida nacional, prácticamente, que por lo menos a mí me da la idea de que estamos en un país muy convulso. Un país en donde ha surgido enormes contradicciones. Un país a donde siento que hay mucha incompetencia en el manejo de los asuntos políticos a nivel federal, a nivel estatal, y que estamos en un proceso electoral de algunos estados que es muy importante para los partidos, porque los estados que están en competencia, pudiéramos decir que son estados clave en la reserva de votos de algunos partidos, especialmente del Partido Revolucionario Institucional. Pero que hay acontecimientos en la vida nacional, que bueno, surge un acontecimiento, surge un movimiento por ahí que las personas no entienden, pero que directa e indirectamente se reflejan en las encuestas. Mira, yo no soy muy, no me gusta mucho, no confío totalmente en las encuestas, ¿eh? Su nombre lo dice. Bueno, el adjetivo que se le ha añadido, encuestas sastre. Ajá. ¿Sí? Hechas a la medida de quien las encarga. Esas son las encuestas. Quien paga manda. Y quien no, dice el viejo y sabio refrán, de maje se anda. Es otra manera de incidir hacia el voto. Sí, claro. Es totalmente inducido. Son ejercicios que buscan inducir las preferencias ciudadanas hacia ciertas opciones políticas. Desde luego ese es el papel que han venido jugando desde que se establecieron hace ya varios años, y no es casual que en cada uno de los últimos ejercicios electorales nacionales e incluso internacionales las encuestas han fallado. Por eso ellos, bueno, también se dan un margen de error del 2 al 3%, algunos hasta el 4%, por si hay fallas. Ya lo sabemos que sí. Pero mira, hay fenómenos. Pero solo hay una encuesta importante, y esa encuesta se da el día de las elecciones, y esa es la que cuenta. Ahora el próximo 5 de junio. Y a donde va a haber de todo. Ya sabemos cuáles son los movimientos gangsteriles que hasta se utilizan, ¿verdad? Ilícitos en los procesos electorales, arrebatingas, golpes, robo de urnas, hasta los desayunos, ¿cómo les llamaban? La Operación Tamal. La Operación Tamal, todo esto es vigente, es vigente. Lástima que no se haya terminado con este tipo de procedimientos. Con el precedente de la guerra sucia electoral que se hacen las campañas, las descalificaciones, denuestos, acusaciones como las que estamos viendo en Tamaulipas, como lo que se ve en Oaxaca contra el actual gobernador Gabino Cue, como lo que se ve en Veracruz entre la familia Yunes, entre otros aspectos que llaman la atención de un proceso, porque... Y siendo parientes. Sí, se repiten escenarios, pero con otros actores. Eso sí, es evidente. Y... ¿Se te pasó Quintana Roo? Ah, sí, claro, donde otro familiar de otro secretario de Estado, anterior presidente del Partido Revolucionario Institucional,
cuando vislumbra que no tiene posibilidades de acceder a la candidatura, se va supuestamente por la libre, de inmediato lo abanderan el PRD-PAN, ahí no fue PAN-PRD, fue PRD-PAN, y es candidato con buenas posibilidades según ellos, pero ya decimos, la encuesta importante, la definitiva, será el 5 de junio en las urnas. Yo creo que aquí hay algunas probabilidades a donde pienso que no tiene o tiene muy escaso margen el Partido Revolucionario Institucional para ganar algunos estados. Bueno, dice el presidente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones Altamirano, ¿sí? No. Rivera, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sí, ya estaba confundiendo con un precedente de hace muchos años. Él dice que van por 9 de 12, que consideran que solo pueden perder 3. Ya está. No han dicho cuáles. Pues ¿Por qué? esos. Porque esto lo posiciona a él como candidato o precandidato. Pues yo no sé, porque es una gente A la del inteligente, 2018, sí, claro. un experto en cuestiones electorales, políticas, tiene toda una trayectoria en donde sabemos que ha estado en el poder y desde luego en posiciones claves de conocer de manera efectiva cuál es la situación que prevalece, no solamente a nivel general, sino en todos y cada uno de los estados. Por eso ha manejado, siento yo, el Senado y la Cámara de Diputados varias veces, ha estado en gobernación, pero me parece que hay acontecimientos en la vida nacional que reflejan en estos momentos movimientos de una gran rebelión, de un hartazgo político, pero además de una confrontación a donde la miopía política de algunos secretarios de Estado, como Aurelio Nuño, lo voy a decir desde mi punto de vista, es lamentable. En algunos casos de ellos podríamos decir hasta la inocencia política, en algunos casos. Inexperiencia. Así es. Pero bueno, lo cierto es que me trasladas a lo que comentábamos el día de antier, a esos 4 fenómenos que en la práctica se convierten en 5 de la vida política nacional, que son, en primer lugar, el fomento del abstencionismo. En segundo lugar, el impulso del bipartidismo. En tercer lugar, también este impulso al antipartidismo. Hablamos de los candidatos independientes, vamos a desmenuzar bien el asunto. En cuarto lugar, el intervencionismo, que no es de ahora, es de siempre. Siempre. Y todos ellos fomentan, junto a otras acciones que ha venido aprobando las cámaras legislativas, un caldo de cultivo que nos lleva hacia la reaccionarización de la vida política nacional. Lo que podríamos denominar también fascistización de la vida política nacional, con la acción perversa que vienen instrumentando desde el gobierno, desde los partidos en las cámaras legislativas, e incluso ahí podemos meter también a los poderes fácticos. Y esas confrontaciones que traen entre sí, pero también sin dejar de mencionar un elemento muy importante que también fue puesto en boga por nuestra organización hace años. Por Aguilar Talamantes. Así es, que nos habla de la formación del nuevo bloque gobernante, que ahí está, integrado por 3 grandes partidos, PRI, PAN y PRD. Ese es el nuevo bloque gobernante que ha demostrado con creces que la tesis que formuló nuestro compañero Rafael Aguilar Talamantes hace años sigue siendo vigente. Pero además hay una cosa, en este nuevo bloque gobernante creo que va en picada el PRD y algunas otras fuentes y algunos otros partidos. Por ejemplo, yo te quiero decir de manera personal que el PT, ¿verdad?, es verdaderamente lamentable su posición. Y porque no es una posición de izquierda, bueno, ni siquiera
en cuanto a su imagen política, le meten mano. Pues es una política del fin justifica los medios. No hay de otra. Se va de una manera oportunista a donde pueden apoyar para continuar con su registro. Así es. La búsqueda de la conservación del registro es el motivo principal de existencia de varios partidos, entre ellos, hay que señalarlo, independientemente que tengamos buenos amigos ahí, el Partido del Trabajo, lo mismo que otros. E incluso, vamos a señalarlo continuo, dan pena ajena los mensajes, los spots que vemos a través de la televisión. Dan pena ajena, ¿eh? Así es, con una... Ningún tipo de mensaje. No hay nada. No hay esencia. A todos. A todos. Así es. Es decir, no pueden comunicar a la población, ¿verdad? Ni siquiera cuál es su programa electoral, su compromiso con el pueblo. Es decir, ¿por qué están trabajando? Entonces nos regresamos a algo que es una mera posición de corte de la lucha por el poder mismo. Así es, y no van más allá. Es la conservación de los privilegios, la búsqueda de posiciones políticas que sirvan para mantener el proyecto de la casta dirigente de los partidos, ni siquiera de la base militante, sino de la casta que dirige a los proyectos políticos, que hoy incluso no los podemos ver siendo rigurosos como organizaciones o instituciones de interés público, como lo señala la ley electoral, la Constitución, sino como empresas privadas al servicio de unos cuantos, donde, por ejemplo, en algunos partidos hasta la palabra compañero ha pasado al arcón de los recuerdos, y nos consta personalmente de algún partido que se autodenomina de izquierda y se reclama de izquierda, donde la palabra compañero poco a poco se va haciendo a un lado. Y sería cuestión nada más, aunque sea así, de una manera superficial, ver los tipos de direcciones políticas que tienen en cada uno de estos institutos, ¿verdad? Por ejemplo, el PRD tiene una persona totalmente ajena a la militancia, al programa, a los principios partidarios, a la vida política interna, externa. Y bueno, se dice que va a renunciar en los próximos días posteriores a la elección. A la elección del 5 de junio, porque bueno, tiene otros proyectos, ¿no? Y anda presentando en estos momentos un libro. Mira, óyeme, cuando pues tiene que estar de cabeza en todo este proceso metido electoral. de lleno las 24 horas del día en la atención a sus candidatos, al proyecto partidario, cuando menos en los 14 entidades que tienen proceso electoral el próximo 5 de junio. No ocurre así porque, bueno, es una persona con el debido respeto que nos merece, académico, reconocido, expriista, excolosista, fue dirigente de la, ¿cómo se llama? La Fundación Cambio 21. Uh-huh. Sí. Fundación, Fundación Colosio, ¿no? Fundación Colosio, sí. siglo XXI. Así es. Entonces, viene del PRI, fue colocado como presidente para tratar de amainar las aguas de los problemas entre las, no les llamemos tribus, las expresiones internas del ¿Y esto no sería una expresión de los compromisos por abajo de la mesa del nuevo bloque gobernante? Pudiera ser, no es descabellado pensarlo. O una sugerencia, ¿verdad? No es descabellado pensarlo, vamos a observar la conducta, bueno, ya lo señalabas, de quienes dirigen a los partidos en general. Sus posicionamientos políticos, sus compromisos con la solución de los graves problemas que afectan a la nación. ¿Dónde están? Vemos ausencia. Vemos Vive en otro mundo. Sí, claro, y que a la población solo la van a visitar en tiempos electorales. Y entonces sí, hacen hasta el último esfuerzo por tratar de conquistar el voto ciudadano, pero no con posicionamientos político-ideológicos desprendidos de una plataforma electoral, sino con diversos enseres. ¿Sí? Cubetas. ¿A qué se atienen, verdad? Y la compra del voto directamente. No sé, hoy cuesta más caro 500,000 pesos el voto, 500 o 1,000 pesos.
y con un mecanismo adicional que es ahora hasta solicitar que entren con el teléfono celular a la urna, fotografíen, en el momento la boleta ya tachada, para poderles dar ese dinero que se les ha prometido. Se dice, ¿verdad? Fíjate que Se en otros dice. procesos electorales aquí en el DF, a estas alturas ya estaban determinadas las casillas, ya estaban listos los representantes. Ujú. No se ve nada. No, y máxime que hace 2 días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que 10 más de los aspirantes a candidatos independientes recibieran el registro. What? Es decir, es. a modo. Pues ahí ya me tocó ver algunos que no sabía que estaban contemplados como tal, y a otro querido amigo nuestro que no aparece, ¿sí? Queridos amigos nuestros que no aparecen como tal, a pesar de haber obtenido o conseguido más de 60,000 firmas, que en realidad eran 72,000 y fracción. Es decir, yo creo que los partidos políticos y algunas direcciones ya han encontrado una salida fácil por la vía del Tribunal Electoral para resolver ahí las diferencias entre partidos y entre candidatos. Y con el Instituto Nacional Electoral. Por eso le invierten asesores, a abogados, expertos en cuestiones electorales y sobre todo en procedimientos, ¿verdad? Que pueden ir a pelear hasta por el simple hecho de que es un derecho humano, ¿verdad? Sí, claro, aprovechando incluso las lagunas jurídicas que contiene la legislación electoral, porque no es casual que cada determinado tiempo se busque una nueva reforma político-electoral, y que ahora sí es una reforma integral. Y ya se promulga, se aprueba, ya es la nueva norma, y resulta que tiene fallas, que todavía tiene sus asegúnes y hay que corregirla. Pero independientemente de todo este tortuoso camino abierto a especialistas electorales, yo creo que hay falta de vinculación. Pode me ajudar? Por lo menos yo percibo en el Distrito una indiferencia total. Es notorio. Y si consultas con vas a encontrar un rechazo y un respeto. Primero lugar, un rechazo a los políticos y a sus partidos, y en segundo lugar, un desconocimiento de lo que se va a votar el próximo 5 de junio aquí en la capital de la República, en la ciudad de CDMX. ¿Sí? Y ahí vimos que incluso la propaganda, incluso los spots, en lugar de concitar ese apoyo ciudadano a determinados proyectos que están presentando, entonces se va haciendo la abstencionismo, y no es que nosotros lo estemos promoviendo, es que, insisto, se promueve desde otras esferas. Pero vamos a ver que a pesar de todo, me ha tocado en las calles personas contraídas de PRD, de PRI, de otros partidos, buscando hacer propaganda, o más bien haciéndola y tratando de, pero ahora ya captar eso, ese Raúl. voto. Ah, no, sí, pero es que desde quienes ocupan posiciones de gobierno delegacional. Los están sustituyendo. Sí, claro. Por lo menos en el caso de la delegación donde vivo, está sustituyendo al partido el delegado. Sí, claro, pero además, en cuanto a los trabajadores, la consigna es o te aclimatas o te aclichingas. Esa es la palabra. Pero yo creo que ya no puede ser. Sí, pero hoy las delegaciones están trabajando encubiertamente en favor de los candidatos de su partido para ser diputados constituyentes. Hay que regresar a los resultados del proceso electoral pasado en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal. Aquí la sorpresa fue de Morena. Y a Morena le hicieron cachirul, ¿verdad? Sí. En la composición de las comisiones de la Asamblea, de las comisiones, de las presidencias de las comisiones de la Asamblea y de la Comisión de Gobierno.
Es decir, de una manera muy sátrapa, palabra, ¿no? Digno de una gente como Leonel Luna, ¿verdad? Pues sí, porque son unos gandallas, en verdad, Pero no deja de ser empleado. claro, Entonces, ¿quién decidió? Está en esferas más altas. negociantes de Así la es. política. Así es. Es decir, estamos hablando ya de un mercado electoral, Sí, abierto. ¿verdad? Pero yo creo que en el mundo, si te estás dando cuenta, en el mundo están surgiendo nuevas fuerzas. Está surgiendo también en nuestro país, desde abajo, ya no nuevas fuerzas, sino candidatos jóvenes. Estamos hablando de que hay elementos que nos pueden decir que esto es seguramente un fenómeno de, del recambio generacional. Pero hay que observarlo con cuidado, porque si hablamos a nivel internacional, no solo son las fuerzas vinculadas a la izquierda, las fuerzas del progreso, sino también un fortalecimiento de posiciones derechistas. Claro, pero es el nuevo relevo. En cierto modo, no es Ve, absoluto. Podemos, No es una fuerza emergente, pero el Partido Popular pero son sigue siendo lo mismo. jóvenes, Sí, pero el Partido Popular esa sigue siendo parte, lo son de mismo. viejos. Sí, pero siguen existiendo. Yo me refiero al ¿Hay fuerzas elemento. emergentes? Claro que sí. Claro. Tenemos a Podemos y tenemos a Ciudadanos. Ciudadanos de centro derecha, Podemos de centro izquierda o de izquierda. Pero En vamos a España. quitarles el signo ideológico. Estamos hablando en cuanto a la edad. Sí, sí, Por pero ejemplo, no puedes disociar la edad en de la estos, posición no, política claro, ideológica. a nivel internacional porque estamos en una geopolítica, pero indiscutiblemente este fenómeno, hay que notarlo, está surgiendo. Y está surgiendo a partir, porque no me vas a decir que el primer ministro griego es viejo. Por supuesto que no. En España, las nuevas fuerzas están integradas fundamentalmente sus direcciones por jóvenes. Esto lo vemos en Inglaterra, ¿verdad? En la composición del Congreso, ¿verdad? Del primer ministro. Ve tú, por ejemplo, en Canadá. Sí, es lógico. Es lógico que hay un relevo y lo tiene que seguir registrando. Aquí simplemente los candidatos. Sí, pero una cosa es el relevo generacional en cuanto a la edad y otra cosa es el relevo el relevo en cuanto a los posicionamientos político-ideológicos. Sí, pero no podemos Porque ser tan cuadrados que puedes decir... tener jóvenes que tienen las ideas de quienes los formaron. Ah, pues claro. Sabemos que en estos momentos de una crisis global siempre surgen las fuerzas de la derecha o ultraderecha que se convierten en los fascistas, ¿verdad? Que tratan de llegar al poder. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? A como dé lugar, lo vemos cómo llegaron en Brasil. Es decir, yo creo que hay que notar ese fenómeno, ¿no? Claro, desde luego, pero hay que ver en qué sentido empuja, porque lo podemos observar en Estados Unidos con Bernie Sanders, un candidato mayor en edad, pero cuya base juvenil es la que lo está impulsando. Base juvenil. Sí, así es que cansados de una crisis, ¿sí? Con una formación diferente, hasta con una educación diferente, le está llevando está poniendo, no en riesgo, sino le está poniendo difícil a la candidata oficialista del Partido Demócrata. Pero además tú no me vas a afirmar que Bernie Sanders es socialista. Él se autonombra. Bueno, una cosa es que se autonombre. Así es, yo no dije que socialista. ¿Verdad? Porque tú estás poniendo de antemano la condición ideológica. No, te estoy señalando qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde se necesita un cambio según una buena parte del electorado juvenil. No de todo. O sea, Sí. ahí surgió ya. ¿Hay una semillita? Claro. Pensemos que sí. Esa semilla O que no ha semillota. podido germinar desde los años 60. A ver cómo se le pone
la elección a Clinton, ¿verdad? Sí, claro, porque ahí hay 500 notables que deciden, más allá de quienes, de los, ¿cómo se llama? De los delegados que obtiene cada uno de los precandidatos, hay 500 notables que No, y definen la aparte de elección. que acaba de ganar Sanders en Oregón. Y esto empieza a ser una competencia que está disputando, ¿verdad? Pues Eh, sí, pero ahorita llevan de diferencia unos 200, 300 votos. pero ya no está en riesgo ¿Quién sabe? salvo que una buena parte de los 500 grandes electores del Partido Demócrata decidieran orientar su voto hacia Sanders. Hay que verlo. Hay que ver al contrincante. Sí, en el caso del Partido Republicano ya hay candidato Sí, único, sí, Donald pero Trump. ¿qué intereses representa? Claro, ¿Verdad? Es decir, ahí sí viene la otra par que está creando un grave problema para el Partido Demócrata, cómo acabar con Trump. vamos pues a observar qué se pensaba de Barack Obama cuando fue candidato. Viene un gran cambio en los Estados Unidos. ¿Ocurrió? No, no hay No, destinos nunca. manifiestos, O desde sea, los luego. bla 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 de los cambios, etcétera, ya no funcionan. Es a través de Y no ha los, funcionado. pues responde a todo un aparato ideológico, político ideológico, Económico. de control y de dominación. Así es. Y eso lo vemos en En todas partes. todas partes. Mencionabas Venezuela, que vive un proceso muy interesante, muy interesante, con un poder legislativo controlado por la Mesa de la Unidad Democrática, las fuerzas de la derecha alineadas, tratando de posicionarse el ex candidato Enrique Capriles como el factotum dentro de esas fuerzas que se oponen al chavismo, representado por el presidente Maduro. Desde luego hay intereses muy poderosos manejando a la Mesa de la Unidad Democrática. Las antenas indican hacia Washington, como ocurrió en la Argentina. Ya veremos en España de qué modo se dirime este proceso el próximo, creo que es 20 de junio, las elecciones en España. Vamos a ver si las tendencias se mantienen o efectivamente se revierten. No podemos juzgar a priori. Lo cierto es que hay convulsión. La estamos viendo en Francia con la oposición de los sindicatos eh, y de sectores estudiantiles a la reforma laboral impulsada por un gobierno socialista. Se dice que es socialista, pero no pasan de ser la socialdemocracia que se ha venido acomodando de acuerdo a las necesidades que tiene su clase dirigente. ¿Sí? El presidente Hollande, con este manejo de una reforma que dijo pasa como sea, porque ya fue aprobada. ¿Sí? Vemos el surgimiento de fuerzas de la derecha en países de Europa, eh, pero no podemos también dejar de observar lo que ocurre en la Argentina, la persecución contra la expresidente Cristina Fernández, el impeachment en Brasil, aplicado a la presidenta Dilma Rousseff, durante 180 días está alejada del poder, entró al quite el vicepresidente que también debe ser investigado según lo que ¿Cuándo explican. empiezan las Olimpiadas? En agosto, me parece. Quedan poquito más de 150 días. O sea, está dentro de O 98 días, no el recuerdo. periodo de que no va a estar Rousseff en el poder. Así es. Mm. Así es, en medio de una crisis muy, no solo política, sino una crisis económica en Brasil que se dice que en este año va a tener un decrecimiento de cerca del 3%. Ah, caray, ¿cómo está eso? Y se dice, es que estos gobiernos populistas de izquierda se gastaron los recursos y sin ver todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a la relación que hay con internacionalmente. Desde luego la caída de los precios internacionales del petróleo, la caída de los precios de las materias primas. Hay varios factores, es un asunto multifactorial que desde luego para denostar a un gobierno que logró sacar, en el caso de Brasil, a más de 20 millones de ciudadanos de la pobreza, pues es criticable. Pero bueno, esta es una disputa político-ideológica que nosotros que tenemos la obligación, porque a esto nos dedicamos,
de observar, escuchar los noticieros radiofónicos y televisivos, encontramos cómo quienes dirigen estos programas tienen, pues tienen una alta carga ideológica. Claro, no pueden hablar de algo que no sea, que no llame la atención de sus patrones, ¿no? Que Pues sí. pueda Y herir, sí, lamentablemente para ellos, ¿verdad? En el caso de Veracruz, está surgiendo, ¿verdad? Morena como una verdadera alternativa. y sin mayor trabajo. Exactamente. Entró, pero derechita en la coyuntura. Sí, y sin que en realidad esté haciendo el candidato de Morena una campaña que lo posicione. Él lo dijo claramente, la figura de Andrés Manuel pesa en Veracruz y yo estoy en ello. Estamos recibiendo el apoyo de los ciudadanos, no estoy haciendo eventos masivos, estoy acudiendo a las visitas domiciliarias, estoy encontrando respuesta, con otras palabras lo ha mencionado, ahorita no recuerdo el nombre del candidato, pero esto está sucediendo no solo en Veracruz, incluso en Oaxaca. El día de ayer o antier recibí varios mensajes donde me mandan información respecto al crecimiento, creo que es Salomón Jara, creo que sí, sí, el senador, que es el candidato de Morena, espero no haberme equivocado en el nombre. En Zacatecas, bueno, ya hay hasta acusaciones directas a Ricardo Monreal porque supuestamente se ha ido de su trabajo en la delegación Cuauhtémoc a apoyar a su hermano David en la lucha por la gubernatura de Zacatecas. Eh, y esto lo vamos a encontrar por todos lados. Lo cierto es que los mensajes de Andrés Manuel y platicando con personas de diversos estratos sociales han sido pegadores a pesar de la pobreza que tienen en su montaje. Eh, las palabras, ese avión no lo tiene ni Obama y frijol con gorgojo. Son iguales, nada más que unos son ladrones y otros son rateros. Eso ha sido pegador. Más allá de los mensajes del PAN que de Ricardo Anaya, dijo del PAN, de Ricardo Anaya, ¿verdad? Que es quien lo dirige y que es el que busca su posicionamiento para 2018, poder aspirar a ser el candidato panista. En el lado del PRI, honestamente, los mensajes que he venido escuchando tratan de justificar muchas cosas, tratan de poner algunas propuestas que son viables, pero que el ciudadano común ya no las considera. Aunque sí, hay que señalarlo, también hay quien prefiere al PRI en el gobierno que al PAN en el gobierno. Eso sí. Pues es lo mismo. Pues sí, para nosotros, pero para ciudadanos comunes, no. Platicaba hace unos días con una señora. Me dice, es que yo siempre he votado PAN y voy a votar PAN. ¿Por qué? Si es que pues, es lo contrario al PRI. Y Surgió quítales por esa ahí idea. una encuesta eh, interesante en el sentido de que sostiene el voto priista aquellos, aquellos ciudadanos que tienen edad mayor y que empieza a perder en una escala de edades y empiezan ya a derivarse hacia otros partidos. Fíjate que es muy relativo, porque esto lo vengo escuchando desde hace más de 30 años. Eso, mismas palabras. Pues yo no sé, pero Y yo creo que el voto leal, el voto fiel de los priistas es con gente de la tercera edad. Que claro, tienen que influir directamente en sus hogares. Y aquellos que reciben dádivas directamente en programas, sí, ¿verdad? Del gobierno. porque podríamos preguntarnos, si esto fuera así, ¿hacia dónde se está derivando la votación que tenía el PRI? Y Al honestamente no la abstencionismo, veo. Así es. al No va abstencionismo. más allá. Entonces, creer que se está Ve tú, por fortaleciendo el ejemplo, sistema de partidos, pues no. yo quiero destacar algo. Presidencia ha hecho alaraca con respecto a algunas iniciativas. Sí, Una de ellas es la iniciativa del matrimonio gay. Chihuahua, que no se pueden meter en otro tipo de iniciativas
y que se echan encima de pilón a la iglesia. Con la iglesia hemos topado, Sancho, dijo el Quijote. Pero bueno, se supone que ¿Que no todo... contarán con asesoramiento adecuado? Nuño, ¿que no puede ser un poquito político? Y en lugar de decir, adelante, estoy abierto, platiquemos, es decir, confronta y dice, los voy a correr, ¿eh? Y ya tengo los sustitutos, ¿eh? 26,000, ya están listos. Jubilados, gente que tiene ya su examen aprobado, etcétera, etcétera. Es decir, que él está seguro que los mecanismos coercitivos que utiliza el gobierno van a funcionar. Cuando la gente o los maestros en muchos estados tienen el apoyo popular. Desde luego. Es decir, no es eso miope. ¿Por qué mejor se calla la boca Osorio Chong? Dice, no, yo no atiendo, yo no abro puertas. Pues sí, pues, que se vayan al despeñadero. Pues no, porque nos llevan en la cola pues a todos nosotros. Mira, hay... Nada es casual. No, por supuesto. Todo tiene sus causalidades. Sus asegúnes. Eh, los maestros de la CENTE tradicionalmente en estas fechas Siempre. hacen su movilización y sobre todo desde hace más de 2 años manifestando su oposición a la reforma educativa que hasta el momento no se ha demostrado que no es otra cosa que una reforma laboral en la educación, a pesar de lo que dijo Peña el domingo, de que se está trabajando en los planes y programas educativos. Ahí decimos nosotros los bueyes atrás de la barranca, de atrás de la carreta. Pues, caray. Entonces, el posicionamiento... ¿Le falta asesoría? Habría que, yo creo que en parte, desconocimiento de la situación del sector educativo. ¿No le informan? Hay intereses creados. No en balde Mexicanos Primero habló antier. ¿Sí? Recordemos que hay, desde hace tiempo, desde que empezó Peña, hay precandidatos que ya aspiran al 2018. Yo no digo que la coordinadora esté jugando su papel en favor de uno o de otro, no. Pero está dentro de la coyuntura. La coordinadora está trabajando por lo suyo, por el supuesto. rechazo a la reforma educativa. ¿Sí? Dice la coordinadora y los maestros democráticos, sí queremos una evaluación, pero no la que nos imponen. Pues sí. Porque no fue lo que les enseñaron en la escuela, empezando por ahí, y no es parte de su práctica magisterial. Son modelos totalmente ajenos. ¿Cómo le entramos a resolver el problema educativo cuando el Estado, el gobierno, es el que ha impuesto un modelo educativo que según ellos falló y hay que cambiarlo? Pero los responsables de que haya fallado no son los maestros. Pues no. Al contrario, gracias a los maestros se sostiene. Así es, así es. Solo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la denostación de los sectores que se oponen a las imposiciones del poder gobierno. Fáctico, que así se los cobran, pero... Sí, claro, pero super. Te mencionaba, la coordinadora no está en eso, anda en otros, en su asunto directo, pero hay precandidatos que se meten el pie unos a otros. Mentira de que hay una disputa leal, para nada. Tienes a varios precandidatos en el PRI, aunque va a decidir el inquilino de los Pinos quién va a ser. Tienes a Videgaray, de Economía, que no le está yendo muy bien, que digamos, a Osorio Chong, de Gobernación, a Mid, de Cedesol. Que no da una, ¿eh? A Nuño, que no sabemos, yo no le veo realmente... Que sea de los favoritos, sí, pero que tenga la capacidad para erigirse como un estadista, definitivamente que no. Es decir, no hay estadistas, no hay quien esté efectivamente que pueda posicionarse en ese sentido en los diferentes partidos. ¿Eh? Así es. Pues sí, así están las cosas, así están las cosas. Claro, podemos abundar un poquito más. No, y además
ya hicimos mención el programa pasado en el sentido, ¿verdad? Que hasta registran su nombre, ¿no? Sí. Como una marca Eso lo industrial. repuestos. Pues Ajá. caray. Y no es casual. Desde Así luego que es. no es casual. Pues está indicando nuestro compañero que está terminando prácticamente el tiempo. Pero nos comprometemos a abundar sobre esto. Pues Porque sí sí, tenemos el porque es de interés conocimiento. nacional y por lo menos, bueno, nosotros como opinadores, ¿verdad? Sí, estamos a unos días del proceso electoral del 5 de A 2 junio. semanas, Así es. Y estamos al pendiente. así es. Bueno, pues yo quiero agradecer a Raúl Paz que nos da la oportunidad de darnos a conocer sus opiniones, una servidora también. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero pues esto es lo que le pone el sabor al Claro, caldo, eso es ¿no? lo importante. Si hubiera unanimidad, quiere decir o que tenemos la verdad absoluta. No, simplemente tratamos de encontrar cuál es ese mejor camino, cuál es la opinión más valedera, por dónde podemos orientar nuestras ideas de modo que nuestro público las escuche, las valore y considere para sí lo que crean que es importante y desechar lo demás. Frente al huracán de noticias que desprestigian, ¿verdad? Que se inclinan a uno u otro lado. Pero bueno, nuestro interés, francamente, es que usted reflexione. Y ya no entramos a los 5 fenómenos de la realidad Pues sí, política nacional, pero lo vamos a hacer pero con creo toda que pues prontitud. es totalmente lógico, verídico, estas tesis que Vamos a se... teorizar sobre ellas próximamente. Pues sí, es importante porque esto incluye estadísticas, números, Sí, claro. ¿verdad? Tanto del abstencionismo como del bipartidismo. Y ahora sí podemos decir de los partiditos morralla, de los partiditos morralla y sobre todo de ese fenómeno que la gente ya no cree en los partidos políticos. Y de aquí el surgimiento de los candidatos Nada independientes. independientes, ¿verdad? O poco independientes. Sabemos Para no del herir intervencionismo, ya no lo han manifestado en distintos momentos, en distintas áreas, pero además, ¿verdad? Se han atrevido, por ejemplo, algún gringo loco, ¿verdad? A decir que van a poner un muro, ¿verdad? Y que nos van a quitar para poner ese muro, pues todas las remesas que mandan los mexicanos que ganan y que envían a sus familias aquí en distintos estados, pero también vemos cómo, cómo han ido avanzando esos candidatos que tienen ideas muy reaccionarias, muy de derechas, muy fascistas. Es decir, aquellos que dicen, vamos a acabar con todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Sí. Que se mueran de hambre. No más subsidios, no más presupuesto. El metro, no, metro no. Mejor algunas empresas que se encargan de la movilidad en el distrito. Es decir, todos estos factores, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero agradecerle a usted que nos sintoniza. Estaremos el próximo lunes en punto de las 11, aquí por este canal, por canalpatrio.tv. Y desde luego le agradecemos, Raúl. Muchas gracias. Gracias, consérvate. A usted, Beatriz Gallardo, les agradece muchísimo que nos hayan sintonizado. Y desde luego agradeciendo a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.